Bueno, ¿qué es lo que realmente se ha visto en un hospital de trauma con PBM? Ya que este es un tema bastante álgido, pues muchas veces algunas publicaciones pues nos señalan que el 1 a 1, que no, que la mortalidad, que acá, que allá, y bueno, es una dimes y diretes, disparates, ¿no? Finalmente siempre es tema de controversia, aunque ya han salido lo que son metaanálisis, ECAS, en la cual nos mencionan que realmente el 1 a 1 se asocia mayor a mortalidad. Pero ¿qué es lo que nos dice actualmente la evidencia? Bueno, vamos a pasar con la siguiente. ¿O dónde está para pasarle? Creo que es con el verde. Bien, pues me presento, soy la doctora Leslian Mejía, soy fundador del grupo RECAT, también pertenezco a Patient Blood Management México y a lo que es también la Sociedad Iberoamericana de Patient Blood Management. Bueno, trabajo en el Hospital de Green Hills para todos ustedes y en el Hospital General de México en la unidad de terapia intensiva de reanimación postquirúrgica. Bien, pues PBM en trauma, ¿qué nos ha arrojado? Pues prácticamente ya les dijo el doctor Augusto, pues los 3 pilares que nosotros tenemos principalmente, pues el 1, el 2 y el 3, que finalmente pues nosotros principalmente en el perioperatorio, pues es minimizar la pérdida sanguínea. Y esto es muy cierto, me gustó mucho una frase porque de verdad que luego se hacen batallas campales en lo que son el triage. Los que trabajamos en hospital de trauma, bueno, ya el urgenciólogo pues pasó el shock pack, acá en el perioperatorio también. ¿Y qué pasa en la unidad de cuidados intensivos cuando pasamos nuestro paciente? Hay un nuevo concepto, bueno, se me ocurrió una vez, y pues realmente es el 5º estado de choque, yo le digo, es el choque hipervolémico. Y el choque hipervolémico principalmente ¿a qué se va relacionado? Pues sobre todo a la sobrecarga hídrica por la sobrereanimación y también por la transfusión realmente del 1 a 1. No somos testigos de Jehová, no estamos en contra de las transfusiones, todo lo contrario. Realmente, ¿cuánto transfundimos? El 15% se hace en la unidad de cuidados intensivos. ¿Realmente estas transfusiones son necesarias? El 56% en urgencias. ¿Y qué creen? El 68% en el perioperatorio. Y bueno, este es un dato bastante, podemos decirlo, bastante grave. Ahora ya sabemos bien que nuestros pacientes ante un trauma agudo, la mayoría se muere por hiperfibrinolisis. Ahora sabemos bien que hay agotamiento de los factores de la coagulación, disfunción celular y todo esto que ya hemos visto en este curso en general. Ahora bien, esto es muy importante porque los conceptos hay que cambiarlos y aún se sigue diciendo vamos a activar el protocolo de transfusión masiva. Realmente este concepto desde la sintaxis ya debemos de cambiarla, que realmente es activar el protocolo de hemorragia masiva ante un escenario de trauma agudo. Y es que esto es bien importante porque ante cada minuto de retraso también del suministro de hemoderivados, pues se asocia con un aumento del 5% de la mortalidad. Recordemos que estamos ante un choque hipovolémico y que el 70% se beneficia de volumen. Pero ¿qué volumen le voy a pasar? ¿Cómo voy a optimizar y garantizar este volumen? Ahora bien, pues realmente, pues todo el mundo piensa que trauma pacientes, pues realmente el 1 a 1 no debemos de pasarlo. Realmente, pues no es que estemos en contra, sí, la evidencia actual, de hecho salieron en agosto del 2003 PBM en cuanto a escenarios críticos. ¿Y qué nos decían del 1 a 1? ¿Qué nos menciona, recuerdo, a toda esta práctica clínica que nos han mencionado? Desde el 2020 nos tocó hacer una revisión, bueno, junto con el doctor, sobre todo en estas guías de práctica clínica de aquí por la Secretaría de Salud. ¿Y qué es lo que nos encontramos? Sí, realmente el 1 a 1 puede ser beneficioso, como ya todos sabemos, de las 6 a las 8 primeras horas y puede ser beneficioso. Pero ¿qué es lo que sucede a los 28 y 30 días en un paciente con trauma? Se asocia a mayor mortalidad principalmente. ¿Por qué? Por el TREALI, el TACO y todas esas complicaciones que podemos tener. Entonces, realmente el 1 a 1, ¿qué evidencia tiene? Bueno, en esta revisión que se hizo y este análisis en PBM del 2023, que realmente pues, fue un estudio multidisciplinario, ¿a qué se refiere? Pues sí, que el 1 a 1 pues realmente no hubo una diferencia estadística que fue del 30.4 versus 34.9%, de lo cual, bueno, de diferencia, perdón, en lo que hubo de transfundir 1 a 1, indiferencia con, obviamente, con pruebas viscoelásticas. Pero ¿qué sucedió posteriormente? Que a los 30 y 28 días pues tuvimos mayor mortalidad, sobre todo en este tipo de pacientes.
Bueno, al implementar PBM, muchos dicen, bueno, es que yo no tengo ROTEM, no tengo TEC. Momento, no estamos hablando de que PBM sea TEC o sea un ROTEM. Sí, hay que guiar nuestra reanimación con pruebas viscoelásticas. Obviamente, hay estudios grandes que nos dicen que sí vamos a disminuir, obviamente, la mortalidad, evitando lo que es el TACO, el TRIALI y todas estas complicaciones post-transfusionales que tenemos. Sin embargo, esto es muy importante porque estos estudios que se han hecho, sobre todo en el perioperatorio, que es donde más sobrereanimamos a nuestros pacientes, saponificamos, ¿por qué no decirlo así?, a este tipo de pacientes, es muy importante que una implementación temprana del programa de PBM nos puede también favorecer un gran ahorro, sobre todo evitando complicaciones posteriores en nuestro paciente. Yo le digo que es una regla del 70-30, es decir, nuestros hospitales van a invertir a lo mejor un 30% de gasto, sobre todo con pruebas viscoelásticas, también por antifibrinolíticos para poder usarlos de una manera oportuna. Muchos de nosotros, yo trabajo en 2 escenarios. Es increíble que a lo mejor en el hospital de Lomas Verdes, siendo un hospital de trauma, no se contaba con ácido tranexámico. ¿Qué pasó últimamente? Pues ya lo tenemos. Sin embargo, esto es bien importante porque en el Hospital General de México pues tengo prácticamente pues todo para una buena reanimación. Sin embargo, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que se ha analizado, se ha visto? Pues realmente es importante la implementación de un programa dirigido para que nosotros podamos obviamente mejorar la supervivencia y también, ¿por qué no?, el ahorro intrahospitalario de una sede de trauma. Pero muchas veces tenemos que hablar a veces de dineros para que nuestros directivos pues prácticamente nos escuchen, porque es muy fácil decir, bueno, un ROTEM, un TEC vale tanto, sin embargo, ¿cuánto va a ser mi ahorro que yo voy a tener en un hospital de trauma? Pues la implementación en diferentes escenarios en el perioperatorio, principalmente en el trauma agudo y en la hemorragia posparto, pues fue un ahorro muy grande. Esto se hizo un estudio a lo mejor dentro de un año. ¿Qué es lo que sucedió? Pues que hubo un ahorro aproximadamente del 70%, sobre todo de esta inversión, que es muy alta. Ahora bien, en caso, muchas veces me dicen, bueno, yo no tengo un TEC, un ROTEM, ¿cómo puedo guiar mi reanimación? Bueno, también salió ya el consenso en MOMA, salió también ya lo que es PBM en agosto del 2023. ¿Y qué es lo que nos mencionan? Prácticamente hay que ver primero no perder el objetivo de mi paciente. Prácticamente, ¿qué es lo que vamos a ver? Se menciona que mayor de 3 unidades de concentrados eritrocitarios, si yo transfundo a mi paciente con trauma agudo, obviamente, ¿qué es lo que voy a tener? No voy a mejorar mi oxigenación como comúnmente pensamos. Obviamente, al 4.º paquete globular se ha descrito que al contrario, voy a enlentecer lo que es la microcirculación y va a haber una pérdida de la coherencia hemodinámica. Entonces, prácticamente, ¿qué es lo que debo de transfundir? ¿Cómo debo de guiar mi reanimación? Bueno, esto es muy importante, este metaanálisis también se realizó en el perioperatorio, en la cual pues mencionaban pues algunos aspectos, sobre todo de hemorragia crítica durante estos tipos de escenarios, ya sea cirugía cardiovascular, cirugía en trauma, cirugía pues hemorragia posparto y bueno, también cirugía oncológica. Obviamente, ¿qué datos nos arrojaron? Bueno, que estaba mayormente asociado una mortalidad a una transfusión liberal versus restrictiva. Obviamente restrictiva, no estoy diciendo que vamos a dejar a nuestro paciente con hemoglobina de 3 o de 0. Realmente hay que individualizar por dónde estamos. No es lo mismo tener un paciente a lo mejor con falla cardíaca o una enfermedad renal crónica que a lo mejor nos tolera perfectamente un renal con 6 de hemoglobina y lo querramos transfundir. Obviamente tenemos que individualizar. En este estudio, bueno, el de arriba es un estudio que se hizo en el 2019, sobre todo de pacientes con traumatismo craneoencefálico. ¿Qué es lo que pasó? Pues se hizo un estudio comparativo en una reanimación pues liberal versus restrictiva y pues lo que pasó. Pues obviamente la mortalidad intrahospitalaria fue menor en el grupo de transfusión liberal. Pero en este caso, ¿qué es lo que midieron? Aquí realmente a los 6 meses tendió a ser o tuvieron un mejor desenlace los pacientes que recibieron una estrategia restrictiva. Y este es un estudio que se hizo pues multicéntrico del doctor Flavio Taccone. Él lo comandó y bueno, sus resultados se arrojaron en el 2019. Ahora también, este es otro ensayo
que se hizo en 200 pacientes también, y pues aquí que nos dicen que realmente el umbral de transfusión en un paciente, pues podemos ir con traumatismo craneoencefálico, que aparte tenía, pues era un paciente politraumatizado, obviamente se asoció la mortalidad o disminuyó la mortalidad a los 30 días, sobre todo con transfusión restrictiva. Y esto es muy importante porque la piedra angular del trauma, como bien sabemos, ya no se centra tanto en reponer, bueno, sí, vamos a reponer el volumen, pero hay un concepto que es la reanimación celular. Hay que sostener el metabolismo oxidativo y lo que es mantener la perfusión. Ahora bien, esto es muy importante porque, pues, en este estudio, ¿qué es lo que nos dicen principalmente? Que realmente estamos transfundiendo y sobre todo en el perioperatorio de manera tardía. Tenemos una muy mala identificación del paciente, seguimos sobrereanimando, pasando grandes cantidades de líquidos, y ¿qué es lo que pasa? Que realmente nuestro paciente tiene una evolución tórpida al iniciar una reanimación tardía. ¿Qué es lo que necesitamos? Prácticamente debemos de perder, y no solo es un paciente de anestesia, no solo es un paciente de urgencias ni de terapia intensiva. Esto no es cuestión de egos, como dice Augusto, no es cuestión de quién sepa más, debemos entender el mismo concepto. Es por eso que el concepto transdisciplinario debe de seguir adelante. ¿Por qué? Porque somos un equipo que realmente tenemos un paciente en 4 estados de choque, que realmente debemos de seguir lo que es un continuum of care. Y bueno, pues realmente estos 7 puntos que tenemos aquí son los que pues ya sabemos todo para la reanimación de nuestro paciente. De acuerdo a la evidencia, pues ya salió también que la hipotensión que nosotros pensábamos de acuerdo al ACLS, digo al ATLS, pues realmente no tiene ninguna evidencia científica, al contrario, se asocia mayor a la mortalidad. Y es que la hemorragia en trauma, como bien sabemos, es totalmente multifactorial. Como sabemos, pues tenemos un estado donde las interleucinas proinflamatorias pues obviamente van a estar activadas, principalmente la interleucina 1. Esto pues ya lo sabemos que es la promotora de todos los estados de choque. Ahora bien, pues estamos con un paciente pues está en fibrinolisis, coagulopatía, está con inmunomodulación, pues obviamente endoteliopatía, microtrombosis, y esto es bien importante. ¿Por qué? Porque tenemos un paciente hipoperfundido, ya tenemos unas grandes cantidades tal vez de líquidos, tenemos la reanimación 1 a 1, y ¿qué es lo que sucede? Pues que realmente tenemos un paciente cada vez más chocado. Sabemos que el índice de choque, pues hoy por hoy, pues es práctico, rápido y preciso, pues tiene una buena sensibilidad, siendo no una buena especificidad. Sabemos que es un indicador temprano de hipoxia y pues puede haber alteraciones en el aporte y el consumo del mismo. Sabemos también que un índice de choque mayor de 0.9 es que algo muy terrible está pasando. Pero realmente es confiable el índice de choque. Obviamente no es valorable en un paciente que está con acidosis, inclusive en pacientes embarazadas hemos visto en hemorragia posparto que el índice de choque no puede ser muy certero. Ahora bien, parte de PBM es un todo, es englobar primero el inicio, es la reanimación celular. ¿A qué nos referimos por esto? Sabemos hoy por hoy que el calcio ionizado forma parte fundamental del diamante de la muerte. Le han cambiado de nombres, que la triada de la muerte, la pentada de la muerte, el diamante de la muerte y no sé qué más de la muerte. Sin embargo, actualmente el diamante de la muerte, es importante saber que el calcio forma parte fundamental de lo que es la triada letal. Obviamente en el paciente con trauma se dieron cuenta en un estudio prehospitalario que pues la mayoría y más del 78.2% de los pacientes tenían deficiencia del calcio ionizado, y hay que iniciar su reposición cuando tenemos obviamente pues menor de 0.1 miliosmoles, hay que iniciar la reposición mayor de 0.9. Ahora bien, esto es muy importante porque el calcio ionizado va a darle fuerza y elasticidad a lo que es el coágulo. Y bien, pues realmente el calcio ionizado en conjunto con la reanimación 1 a 1 y versus liberal y restrictiva, ¿qué evidencia hay? Pues realmente, pues obviamente, pues hubo una mención en este paper que realmente el calcio ionizado en una identificación temprana, un aporte temprano en paciente con trauma agudo y con lo que es PBM o restrictivas, pues realmente se asoció a un buen desenlace versus la transfusión 1 a 1. Ahora bien, ¿por qué voy a mejorar? ¿Hay triggers de transfusión?
Anteriormente, pues ya lo sabemos, no hay más de anestesia que nos poníamos todos locos. Ahí va, viene un paciente sangrando y ya pedíamos ahí al laboratorio 1000 paquetes de sangre, 1000 de plaquetas, 1000 de plasma. Y créanme que aún existen estas leyendas y son certeras. Y realmente me ha tocado recibir pacientes que, bueno, no me dejará mentir el doctor Augusto, en una terapia de por allá, pues se recibió un paciente que le pasaron 16 concentrados eritrocitarios, una hemorragia posparto. ¿Y qué creen que presentó? Un Takotsubo. ¿Y qué creen que desenlace tuvo esa paciente? Por más que se le hiciera, fue bastante, pues obviamente falleció. Entonces, realmente, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo vamos a reanimar a nuestros pacientes? ¿Por qué transfundimos? Pues realmente es por mantener una demanda específica de oxígeno, mantener un balance de esto, pero realmente estamos garantizando nuestra perfusión, oxigenación a nuestro paciente. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de una 1 a 1 y también de una reanimación ya dirigida? Obviamente, pues tenemos una gran falla hemática en el paciente con trauma. Tenemos déficit de oxígeno, endotelopatía, gran coagulopatía y realmente cuántos paquetes globulares, de acuerdo a la evidencia, nosotros nos dice que realmente estamos optimizando la oxigenación a nivel tisular. Obviamente, un concentrado eritrocitario nos va a aumentar 1 gramo lo que es la hemoglobina, pero el aporte realmente al segundo o tercer concentrado eritrocitario se asocia a un 60% y el consumo realmente es un 28% el que realmente estamos pasando. De acuerdo a este artículo, que pues creo que ya lo presentó también Augusto, pues realmente estamos viendo que pues el lactato, ¿qué evidencia hay a un tercer y cuarto paquete globular? Pues realmente no hubo uno. La optimización, pues obviamente oxigenación de tejidos, pues fue bastante nula. Ahora, esto es muy importante porque esto es PBM y este es un cuadrito que recuerda al concepto clásico, cómo debemos de reanimar, cuál es el enfoque que nosotros tenemos. Pero principalmente hay coagulopatías por trauma. Ya no es la coagulopatía inducida por trauma, que desgraciadamente pues la tenemos de inicio, pero también tenemos la coagulopatía secundaria a una sobrereanimación y también tenemos una coagulopatía asociada a fármacos. ¿Cuáles fármacos pueden inclusive asociarse a una coagulopatía de acuerdo a los estudios? Pues realmente son los que más utilizamos dentro de la unidad de anestesia y de terapia intensiva y otras coagulopatías. Y en este cuadrito, ¿qué es lo que se propone? Realmente el enfoque clásico pues es reactivo, PBM en trauma es proactivo y bueno, está basado principal en líquidos y en volumen y el 1 a 1. ¿Qué es lo que vamos a hacer en PBM? El uso de antifibrinolíticos de manera temprana, que esto ya nos ha dado una buena evidencia. Como les mencionó el doctor Augusto, pues el ácido tranexámico dentro de las primeras 3 horas lo podemos utilizar, recordando que es el único escenario, el trauma agudo, donde se puede utilizar en infusión. Podemos utilizar obviamente lo que son los 1 gramo para 10 minutos y posteriormente para las 8 horas. Ahora, hemoderivados, siempre utilizarlos, no hay que decir que no, pero siempre y cuando sea guiado por objetivos. Ahora, la farmacología de la hemostasia. Realmente, como dice el doctor Augusto, ¿cuántos de nosotros tenemos acceso al fibrinógeno? Y ahora nos hemos agarrado de moda que el AT, pues es podemos decir, preventivo, para nada. El ácido tranexámico realmente no hay evidencia que sea profiláctico, mucho menos lo que es el fibrinógeno. Ahora bien, esto es muy importante porque aquí debemos de hacer, y esto es para áreas críticas, reanimación de control de daños, guiarnos por pruebas viscoelásticas. Ahora bien, esto es bien importante también y me llamó mucho la atención, no es en un paciente de trauma, es en cirugía cardiovascular. Realmente un paquete globular, ¿qué es lo que le estoy pasando? En este estudio, pues una unidad de glóbulos rojos nos menciona, pues prácticamente en una derivación de arteria coronaria tuvo una mayor mortalidad en este grupo de pacientes. El siguiente estudio nos menciona que la transfusión, y esto sí es un paciente con trauma, pues una gran respuesta proinflamatoria principalmente con 1 o 2 concentrados eritrocitarios y está asociada obviamente a niveles pulmonares de citocinas proinflamatorias en la cual derivaron que estaba más sobreaumentada la interleucina 1 y la interleucina 8. Entonces, ¿qué función inmunorreguladora puedo tener?
Esto es bien importante porque si realmente empiezo a transfundir sin no hacer uso temprano de antifibrinolíticos, ¿qué es lo que sucede? Tengo una coagulopatía que todos estos, podemos decir, patologías pueden causar realmente una liberación extensa de inhibidores. Obviamente hay una gran oxidación celular, principalmente del peróxido y del hidroxilo. Ahora, esto es muy importante porque realmente, ¿qué es lo que tengo? Hay una lesión primaria, realmente a nivel de glicocálix. Ya sabemos que el glicocálix pues es un organelo que se encuentra dentro de las células endoteliales y realmente tengo una injuria de un primer y segundo disparo. El segundo disparo pues obviamente los medicamentos también van a causar un gran pues daño a nivel de lo que es el glicocálix, un gran estrés oxidativo y también una gran sobrereanimación. Pues estos medicamentos que también pueden producir lo que es la coagulopatía asociada a lo que es por fármacos en trauma, pues ya saben, son estos medicamentos, propofol, pues si tenemos infusiones prolongadas, midazolam, el etomidato, que actualmente sabemos que ya está totalmente descalificados, y menos para la inducción y la intubación en este tipo de pacientes. Ahora bien, los glóbulos rojos no estoy diciendo que sean malos, no, hay que transfundir, pero de una manera responsable, más no liberal. ¿Qué es lo que pasó? Hubo un mayor aumento en este estudio del factor 8, del factor 8 principalmente en pacientes con sepsis y con trauma. Obviamente, pues se vieron activados mayor, pues todo esto, sobre todo, pues también lo que es el Sindecan 1 y el Sindecan 4. Ahora bien, pues realmente hay varios estudios, varios estudios que nos dicen o nos apoyan en cuanto a lo que es las transfusiones restrictivas versus liberal, que realmente son estudios observacionales quien lo avala. Bien, pues en este estudio también me llamó mucho la atención en base al trauma agudo, cuál es la evidencia sobre todo de líquidos, sobre todo cuánto vamos a pasar, y esto es muy importante porque en una revisión sistemática, principalmente tener pues la solución salina, que también pues es un parteaguas actualmente, aunque ya se nos ha repetido, seguimos haciéndolo, pues realmente la solución salina funciona como un hemodiluyente, disminuyendo también lo que son los niveles de hemoglobina. ¿Qué es lo que pasa en el área de urgencias? Esto es bien importante porque realmente resucitar antes de intubar, y es que aquí en este estudio pues realmente pues el ACLS que nos dice cuida, protege tu vía aérea, sin embargo aquí se ve mayormente asociado, lo primero que nosotros vamos a actuar es invadiendo lo que es la vía aérea, porque bueno, prácticamente todos nos han dicho de esa manera. ¿Qué es lo que sucede? Que realmente los resultados, primero, aquí en la hemorragia crítica hay que resucitar y después intubar. ¿Por qué? Porque si se dieron cuenta, aquí la intubación, pues obviamente sin una buena reanimación de manera temprana, se vio asociada hasta el 85% con mayor mortalidad, aumentaron las transfusiones de un 25%. Obviamente este tipo de pacientes pues requirieron, aquí no pasa, bueno, al final estaba una diapositiva en la cual pues estaba mayormente asociada a la mortalidad. Yo creo que esto ya es muy repetitivo, que hay que utilizar el plasma. El plasma actualmente, pues ya ha habido varios estudios en las cuales, ¿cuánto de plasma ustedes lo ponen? ¿Por el factor 5? ¿O por qué? Por el agotamiento de los factores de la coagulación. ¿Realmente cuánto estamos optimizando esos factores de la coagulación? ¿Cuánto les parece? ¿20%? ¿Quién levanta el 20%? ¿30? ¿100? ¿80? ¿Cuánto estamos reponiendo? Actualmente decíamos que era el 30% y que el 70% se inactivaban. Actualmente es el 15% solamente lo que estamos nosotros aportando. Lo demás es puro suero. Ahora, esto es muy importante porque dentro de las guías de PBM, de acuerdo al nivel de evidencia, nos menciona, y esta es una propuesta que también se refiere, es pasar 2 concentrados eritrocitarios en caso de no tener pruebas viscoelásticas, 1 de plasma y 2 de plaquetas. Porque el plasma, de todos los estudios del prehospitalario, de combate, bla, bla, que hay, pues es un plasma liofilizado el que estamos utilizando. Realmente aquí en México no lo tenemos prácticamente una bolsa llena con suero, que el 15% solo estamos aportando de los factores de la coagulación y obviamente tenemos mayor inmunotrombosis.
Y bueno, para ya no dormirlos más, pues sabemos que hay varios consensos, todos ellos nos dicen que hay que utilizar el fibrinógeno y el AT de manera temprana, a las 3 horas pues ya puede ser perjudicial. Es importante que siempre y cuando después de las 3 horas podamos pedir o correr pruebas viscoelásticas. Se dice también que el AT en trauma agudo podemos pasarlo inclusive sin pruebas viscoelásticas dentro de las 3 primeras horas. Ahora bien, dentro de estos consensos, pues realmente es repetitivo, crioprecipitados, complejo protrombínico, los podemos llegar a utilizar. Sin embargo, pues sí, un estudio que es el que ya no lo voy a pasar, ya a gusto me lo ganó, pero realmente el de concentrado de complejo protrombínico de 4 factores más plasma, obviamente se asoció a mayor trombosis. Bien, pues el plasma aquí ya no corrió, pero pues son los estudios que realmente tenemos, sobre todo, que nos dicen que el plasma liofilizado es lo que nosotros nos sirve para el prehospitalario. Hay que tener con el plasma que no lo está. Obviamente las plaquetas, pues sabemos bien que pues una transfusión temprana tuvo mayor mejoría, bueno, mayor supervivencia. Ahora bien, ya para terminar, vamos a hablar de la sangre total. Hace 3 años salió un artículo en el cual decían que estaba mayor asociada a infecciones, que estaba mayor asociada inclusive también inmunotrombosis, etcétera, que no se recomendaba. Pero ¿qué es lo que pasó? Hubo este estudio que, bueno, a muchos nos vino a callar la boca y pues yo creo que dicen se necesitan más estudios. Sin embargo, fue un estudio bastante grande, pues obviamente se transfundió de inicio desde el prehospitalario en urgencias sangre total y realmente tuvo un 48% menos probabilidades de fallecer nuestro paciente, menos complicaciones post-transfusionales y sobre todo algo muy importante, tuvo una mejor sobrevida. Hay que estudiarlo, yo creo que es muy interesante este artículo, el recuperador celular también tiene muy buena evidencia y esto es muy importante porque la estrategia guiada por pruebas viscoelásticas obviamente nos van a dirigir por dónde vamos. En cuanto al fibrinógeno, se hizo un estudio muy bonito de farmacovigilancia con más de, pues obviamente de 22 años y qué evidencia arrojó últimamente. Que 2 gramos de fibrinógeno, y esto se hizo en hemorragia posparto, yo creo que haría falta uno de trauma, no se asoció con eventos tromboembólicos, realmente fue muy baja la evidencia. El fibrinógeno, pues también de inicio temprano en una coagulopatía severa, ¿qué evidencia tengo en trauma? Pues realmente 2 o 4 gramos disminuyó hasta principalmente 80, pues podemos decir hasta 1 litro menos de sangre. Y esto es muy importante porque después sí hay que correr un ROTEM o pruebas viscoelásticas o lo que son la prueba de Klaus para ver si no nos hemos pasado al otro lado. Ahora bien, pues el ácido tranexámico, ¿qué evidencia tiene? Pues realmente este estudio también pues me llamó mucho la atención, apenas acaba de salir. Una disculpa, pero no corren las imágenes que tenía para que también no se aburrieran tanto. Pero ¿qué nos menciona? Aquí el AT, realmente cuál es el sinergismo que hubo de los glóbulos rojos en el paciente con trauma y la inhibición de la fibrinolisis. ¿Qué evidencia realmente tiene? También falta más estudiar, pero pues sabemos que un recuento bajo de glóbulos rojos pues también tiene un efecto principalmente antifibrinolítico y sobre todo del AT. ¿Qué es lo que resultó? ¿Qué es lo que vieron? Pues que realmente pues el AT aumenta lo que es la fibrina formada pues obviamente por la presencia de los eritrocitos y pues algo bien importante. El AT engrosó las fibras obviamente de fibrina que perjudica la activación del plasminógeno mientras los glóbulos rojos promueven las fibras más finas y esto que se hicieron más resistentes a la plasmina. Tal vez lo que ahorita estamos diciendo puede ser una mentira para el día de mañana. Yo creo que necesitamos mayores estudios concluyentes para ver el efecto AT, estudiar mayormente la microcirculación y a nivel celular qué efecto tienen sobre todo de esta parte. Es una parte que no se ha explorado. Ahora bien, pacientes con AT, pues sabemos que debemos de pasarla de un inicio, ya no hay por qué repetirlo. Hay inclusive estudios que nos dicen por pruebas viscoelásticas que hay que pasar 2 gramos a un inicio que tiene muy